Presentamos el caso clínico número 4 sobre médula espinal. Estos son todos los integrantes de nuestro grupo y a continuación les presentaremos una entrevista sobre síndrome de Brown-Séquard a cargo del Dr. Javier Orozco Mera. Muy buenos días, nos encontramos aquí con el doctor Javier Orozco, médico neurocirujano del Hospital Universitario. Buenos días, ¿cómo está, doctor? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. El doctor nos permitió hacerle una pequeña entrevista para hablar sobre el síndrome de Brown-Séquard, sobre su diagnóstico, su tratamiento y el caso clínico que es muy conocido, pues por el aspecto de Colombia, en el aspecto del señor Luis Fernando Montoya. Doctor, ¿qué es el síndrome de Brown-Séquard? Bueno, el síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular, pues es uno de los síndromes medulares incompletos. Podríamos decir que la patología medular son síndromes medulares completos y síndromes medulares incompletos. Los síndromes medulares incompletos es la hemisección medular, el síndrome espinal anterior, el síndrome centromedular, que realmente son más bien infrecuentes, pues sobre todo por el tipo de trauma que manejamos aquí. Generalmente la patología asociada a esos síndromes medulares es traumática. La mayoría de las veces hay algún porcentaje de esa patología o de esos síndromes medulares que se pueden dar por compresión tumoral o por fracturas patológicas, por ejemplo por osteoporosis, que retropulsen como el muro posterior del cuerpo vertebral y se vayan hacia el cordón medular. Pero en general es trauma. Y como el trauma nuestro generalmente es de alto impacto y por heridas por arma de fuego, casi que la mayoría son síndromes medulares completos. ¿Cuándo aparecen los incompletos? Cuando hay casos como el caso clínico que les pusieron, cuando hay heridas por arma blanca, pues porque esa arma blanca tiene la capacidad de poder infligir una herida pequeña en un cordón medular que es de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros de grosor por mucho. Cuando una herida por arma de fuego genera un síndrome medular incompleto, generalmente no es el proyectil, sino la onda expansiva la que causa ese daño. Que podríamos decir que eso fue lo que le pasó al probablemente. Sí, probablemente. Y ese síndrome medular, ese síndrome de hemisección medular, tiene 3 aspectos que lo diferencian, que hacen que el diagnóstico del paciente, que son la alteración motora ipsilateral a la lesión sensitiva contralateral a la lesión y el nivel suspendido de vibración y propiocepción. Y eso se basa en la distribución de las fibras que hay de sustancia gris y sustancia blanca en la médula espinal. Cuando ya hay una lesión medular, ya las fibras se han decusado hace rato, las fibras motoras, y por esa razón, por debajo del nivel de la lesión hay una lesión motora del mismo lado. Las fibras sensitivas, en cambio, se decusan 2 niveles por encima, 2 niveles por debajo. Entonces, por eso hay una alteración sensitiva cruzada y que generalmente está 2 niveles por encima o 2 niveles por debajo del sitio donde fue la lesión o donde encontremos un nivel motor. Respecto del tratamiento, doctor. En cuanto al tratamiento, pues realmente la manera nuestra de intervenir en las lesiones medulares es sobre la estabilidad de la columna como tal, pero nosotros no tenemos la capacidad de reparar el tejido medular. Nosotros podemos reparar la dura madre cuando está rota, repararla para que no salga líquido cefalorraquídeo, pero sobre el cordón medular nosotros no tenemos ninguna intervención. Entonces, la intervención que se le realizó al señor Montoya con células madre Pues probablemente fue un intento de ayudarlo, sobre todo porque pienso yo que porque era el Montoya, segundo porque era una institución universitaria y tercero porque era parte de un ensayo clínico o algo así, porque pues realmente todas las terapias que son enfocadas a la médula espinal, como son la hipotermia, las células madre, se ha tratado de hacer incluso puentes con nervios, o sea, como coger el nervio sural y hacer un puente que pase por encima de la lesión como para que a través de eso vayan la información. Nada de eso
tiene evidencia y realmente es un problema de salud pública para nosotros porque tiene una morbilidad muy alta. Las personas generalmente son muy jóvenes y pierden su empleo muy jóvenes porque no hay manera de recuperarlos. O sea, nosotros, por decirlo de alguna manera, no podemos poner a caminar a nadie. Nosotros simplemente estabilizamos la columna para que los pacientes puedan rehabilitar de una mejor manera, pero las lesiones medulares mejoran con el tiempo, las que mejoran, y las que no, pues no hay otra forma. O sea, se trataría netamente de un aspecto Exacto, clínico. se trata de la rehabilitación del paciente. Bueno, y lo otro que acabaste de decir, que lo habíamos dicho antes, es que el diagnóstico es clínico. O sea, uno puede intuir lo que pasó en la médula espinal por la clínica, pero no hay una imagen que lo permita mostrar. Quizá la resonancia magnética sea lo mejor, pero la resonancia difícilmente te va a mostrar la hemisección. ¿Sí? De pronto, si tiene un infarto espinal anterior, tal vez sí, porque es una lesión un poco más circunscrita, pero lo otro no. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Dios lo bendiga. Vale.